5 de la tarde de hoy, martes 28 de abril, y me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes un día más en nuestro séptimo webinar ya. Qué rápido se ha pasado con esto de la cuarentena, del tema del día de hoy, que es un tema por demás apasionante, que es la resiliencia. Este arte que es el salir fortalecido ante las adversidades y ante las dificultades, que es un poco lo que nos pasó la semana pasada. Platicando un poco de la dinámica que me gustaría llevar el día de hoy, creo que es importante en el tema de hacer comunidad, de que todos como líderes podamos estar platicando abiertamente, recordarles la dinámica de levantar la manita, por favor, los que deseen hablar. El chat está ahí, ahorita tenemos 4 personas que ya nos escribieron. Saludos, buenas tardes. J. Pérez, Norma, J. Jiménez y Francisco Suárez, gracias por la participación. Me gustaría mucho, porque el tema de hoy se presta mucho como para platicar experiencias y anécdotas de viva voz y empezar a ver de qué manera podemos contribuir a esta reconstrucción de las organizaciones desde diferentes ángulos. Entonces me gustaría pasar la primera diapositiva que preparamos, que trae una serie de datos duros como muy importantes, que fuimos tomando de muchísima gente. Se hicieron encuestas a más de 1.6 millones de personas, como ya lo hemos venido diciendo, que creo que ese es un dato sumamente importante y que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es justamente lo que el motor de las organizaciones son, que son los colaboradores, a quienes se les preguntó de todo este tipo de elementos, tanto de comunicación, que ya vimos en algún momento, ahorita traemos lo de resiliencia, y podemos empezar por esta reflexión que dice: las empresas resilientes son aquellas capaces de absorber cambios, rupturas, tanto internos como externos, sin que por ello se vea afectada su rentabilidad, y que incluso desarrollan una flexibilidad tal que a través de procesos de rápida adaptación logran obtener beneficios extras. Y aquí me gustaría mucho invitar a Adriana que nos dé su primer comentario al... Gracias, Alex. Estos datos que estamos viendo en pantalla son muy interesantes porque todos apuntan a estos factores que nos ayudan a ser más resilientes. Parte de aprender de los errores, ¿no? Yo creo que es un momento sumamente importante para ser resilientes, porque ante esta crisis creo que es importante voltear a ver todo lo que estamos dejando de hacer o hemos dejado de hacer en el pasado, y también, ¿por qué no decirlo?, las empresas que han hecho bien las cosas en términos culturales, en términos de liderazgo, en términos de resiliencia, pues también es momento de cosechar esos frutos, ¿no? Y la gente también, vemos empresas que gratamente han venido trabajando fuertemente en sus culturas y en su liderazgo, y hoy están teniendo, aún ante la crisis, resultados sobresalientes, ¿no? Entonces esto es parte de un trabajo previo, y creo que es el momento para hacernos esa pausa y preguntarnos honestamente, como individuos, como líderes, como partes de una organización, de la misma sociedad, ¿qué hemos dejado de hacer que nos tiene enfrentando bien, regular o no tan bien esta crisis? Y si hicimos cosas bien en el pasado, creo que también es momento de retomarlas, recuperarlas, que nos ayuden a generar mejores resultados para seguir haciéndolo mejor. Creo que es momento de tomar nuevas y mejores decisiones para seguir adelante. La resiliencia tiene mucho que ver también con esto, con no quitar nuestra visión hacia adelante, de movimiento. Y bueno, terminaría con decir un poco el tema filosófico. Creo que necesitamos un planeta más resiliente. Para ser un planeta más resiliente tenemos que empezar por uno mismo. Entonces yo diría, empieza por ti, tú, una persona más resiliente, un líder más resiliente, genera un equipo más resiliente, una empresa más resiliente, una sociedad más resiliente y finalmente un país más resiliente, ¿no? Ese sería mi comentario para abrir esta conversación del día de hoy en un tema tan interesante. Totalmente, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, un tema bien interesante el día de hoy. Pues me vienen a la mente muchas cosas, Alex y Adrián y todos. Quizá un par de reflexiones en esta primera manera de abrirlo, Alex. Empresas resilientes. Qué término tan interesante, ¿no? Porque uno entiende resiliencia, como ya decía Adrián ahorita, mucho más a nivel personal. Una persona resiliente es un término que se está usando mucho más en los últimos tiempos. Pero una empresa resiliente todavía es más interesante, ¿no? Cómo hacer que la empresa, la organización sea resiliente, no nada más una persona o el líder o el jefe, no sé, la persona que toma las decisiones, etcétera, sino cómo logramos que una organización sea resiliente. Entonces, esa es la primera reflexión y hoy seguramente vamos a estar hablando mucho de eso. El ser resiliente no quiere decir ser inmune, ¿no? Hay una parte claramente de, bueno, acá en la definición que tenemos de Top Companies, que somos capaces de absorber cambios y rupturas. Entonces, es otra parte muy interesante que se me hace para que platiquemos hoy, porque yo creo que todo proceso de resiliencia vamos a ver primero el estrés, primero la ruptura, primero el golpe, primero
primero el dolor, en este caso, de las distintas crisis y de cómo eso nos va a poner en una situación difícil. Pero creo que lo interesante de la plática hoy no es cómo ser inmunes a eso, sino cómo ser capaces de rebotar después de eso. Acá decimos de tener la flexibilidad, adaptación e inclusive tener beneficios extras o salir adelante fortalecidos. No nada más regresar a lo que teníamos, que hemos hablado ya mucho en estos webinars, que no vamos a regresar a lo normal, sino salir inclusive fortalecidos. Entonces, otro tema bien interesante para mí, a muchísimos, es este primer proceso de absorber el golpe y después qué se requiere para poder rebotarlo, para poder salir adelante fortalecidos. Padrísimo. Pues aquí me gustaría mucho empezar con el tema de los números que fuimos trabajando, que creo que son números muy enriquecedores. Platicábamos hace algunos webinars cuando tratamos los temas de cómo comunicar en situaciones de crisis, que la mayoría de las crisis son totalmente, bueno, se pueden prever de una u otra manera. Y aquí vemos que el 70%, la percepción de los 1.6 millones de colaboradores encuestados, se anticipan y previenen los problemas. Entonces, pues creo que no estamos tan mal. Hablábamos que el 65% de las crisis se pueden prevenir y pues bueno, aquí se habla de un 70%. Entonces el número es como muy en línea. El 80% aprenden de los errores. Yo aquí me gustaría detenerme como hacer esta reflexión de que creo que para aprender del error lo primero es reconocer el error. Y muchas veces en las organizaciones lo que llega a suceder a todo nivel es que de pronto no reconocemos los errores e incluso en algunas organizaciones se ve que se ocultan. Que aceptemos los errores como tal desde nuestro papel como líderes, creo que el aprendizaje será muy enriquecedor. Platicaba el otro día con el equipo de una iniciativa que hizo Google que me pareció muy buena, donde hacen una suerte de premio al error del año y entonces lo que hacen toda una documentación de los diferentes errores que han tenido a lo largo del año en diferentes tópicos, tanto financieros como operativos, etcétera. Y entonces a raíz de eso analizan dónde fue el origen del error y se regresan en toda la tubería del proceso. El error que haya contribuido en una mejora de proceso se lleva un premio que puede ser lana, puede ser un tema más de incentivo. Entonces estuvo, la verdad, a mí me parece una buena iniciativa porque aparte hace de alguna manera o impulsa a la gente a que abra este tipo de conocimientos. Y sobre todo en ese tema, el valor que generas en una organización. Ahorita que Juan decía el tema de organizaciones resilientes. Ahí hay un claro ejemplo de cómo evidentemente la resiliencia empieza por una persona, por un grupo, por un área y termina siendo la organización completa. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de cómo una organización pone una práctica que genera y fomenta la resiliencia en la organización y no solo eso, sino que hasta la premia. Y bueno, el resultado de eso es que es una organización que aprende continuamente, es una organización que crece continuamente porque el valor que tiene aprender de los errores cuando son ilustrados de una manera constructiva, que creo que ese también es uno de los problemas como idiosincrasia un poco en México, que a veces los errores son para señalar y no para construir. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una práctica de cómo una organización puede ser, a través de una práctica, fomentar la resiliencia. Y no está fácil, ¿no? Yo creo que esto que dice Adrián, yo no sé, me acuerdo de mis tiempos cuando estaba en empresa, crear esa cultura, ese hábito de no reprender o de no señalar o de no penalizar a una persona que comete un error, no es nada fácil, ¿no? No es automático, ¿no? Creo que hay que hacerlo muy consciente, ¿no? Imagínense una situación real en la que alguien pues, la riega, se equivoca, ¿no? Esa capacidad de no irse encima, digamos, ¿no? Del error y que la persona se sienta mal, sino que se pueda sentir, que absorbe el golpe, como decía antes, pero que tenga esa capacidad de proponer, en primer lugar, de venir al frente y decir, oye, pues la regué. Sí, totalmente. Aquí tenemos un par de comentarios ya. H. León escribe: la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Otra definición. Marisol, totalmente. De hecho, en Toyota el error es una de las contribuciones más grandes. En nuestra cultura organizacional es una de las grandes oportunidades de mejorar. También Toyota es un claro ejemplo de estos avances y este crecimiento continuo que se va dando. Marisol continúa, por ejemplo, en nuestras plantas de manufactura, cuando hay un error en el proceso, se enciende una música feliz para incentivar el proceso de mejora entre todos los trabajadores. Nunca alarmas, es decir, hasta a nivel auditivo se maneja. Esta práctica está increíble, la verdad, está súper padre porque motiva a la gente desde un lugar muy amigable a seguir, a tener una mejora continua en todo momento. Sigo con los números. El 72% de los colaboradores dice que se valora la opinión de todos en momentos de dificultad. Y eso está fantástico porque ante momentos de adversidad, la verdad es que los brainstorms, las lluvias de ideas, creo que siempre salen cosas interesantes para poder trabajar en términos de mejora continua. Aquí yo creo que lo que habría que
que ver es cómo trabajar en el otro 28% para que realmente abran esas opiniones, ¿no? Otro comentario, Alex, ahorita que lees esta. Uh-huh. Evalúa la opinión de todos en momentos de dificultad. Qué interesante esta medida en particular y que sea un porcentaje tan alto en las empresas certificadas, porque una cosa es aprender de los errores, digamos, en periodo normal, ¿no? O cuando hay un error es como mejora continua, ¿no? Eso es parte de una filosofía de estar escuchando, mejorando, etcétera. En momentos de dificultad se vuelve aún más crítico. Bueno, es más difícil tener esa capacidad de escuchar, tener esa capacidad de valorar la opinión de todos en un momento de dificultad, en un momento difícil. Y creo que esto es particularmente relevante ahorita en estas crisis que estamos viviendo, porque pues se ponen las cosas más difíciles, ¿no? Siempre digo que baja la marea y salen las piedras, ¿no? Las situaciones más difíciles y entonces este aspecto de la resiliencia y de valorar la opinión de todos en momentos difíciles es aún más importante en estos momentos. Y en ese sentido, Juan, apoyando un poco lo que mencionas, creo que el hecho de escuchar y valorar la opinión de todos, en esos momentos, como dices, cuando baja la marea, requieres de un líder. Otra vez volvemos al tema de la humildad. El líder no tiene todas las respuestas y en situaciones de crisis, mucho menos. Entonces, el abrir ese espacio y tener esa confianza y ese respaldo para escuchar a la gente que a veces sí tiene las respuestas porque están en la primera línea de batalla, si fuera una empresa de distribución que están en la calle, etcétera, a veces ahí están las respuestas. Entonces, el líder no necesariamente tiene que tener todas las respuestas y por eso la relevancia de este reactivo, de escuchar cuál es la opinión de los demás, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta la metáfora de Juan, ¿no? Baja la marea y salen las piedras, sí, totalmente, ¿no? Y ahorita creo que muchas de las empresas están exactamente como le salieron piedras, están poniendo a prueba, pues incluso temas culturales para ver qué tan apuntalada está la cultura, ¿no? Siempre las crisis de las crisis salen oportunidades, invariablemente. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. 73% son flexibles ante cualquier situación, incluida la estrategia. Pues está maravilloso eso. Creo que igual hay que leerla al revés. El 27% habrá que ver cómo hacer que ese 27% de colaboradores que no creen que su empresa es flexible, cómo llevarlos al otro lado, ¿no? Cómo llevarlos a ese nivel de flexibilidad o que se sientan partícipes dentro de. Creo que me brinqué uno, 76% apoya a sus colaboradores cuando lo necesitan. Creo que sí es importante porque en situaciones de esta naturaleza se viene completamente problemas personales, se vienen problemas de índole familiar, se vienen problemas económicos, se vienen problemas de todo lado y en medida que las organizaciones apoyen a sus colaboradores, pues definitivamente se van a casar y el sentido de pertenencia aflorará, digamos, ¿no? H. León acaba de escribir el ejemplo arrastra. En este sentido, mi querido Alex, me gustaría el tema de la flexibilidad, ¿no? La gente piensa que la planeación de pronto está peleada, ¿no? En estos tiempos tan cambiantes, surge mucho la duda de decir, oye, pero ¿para qué planeo si de pronto esos planes todavía ni voy a empezar el plan y ya me cambiaron el escenario, ¿no? Y todo mi plan se desdibuja. Entonces, para mí es bien importante, creo que lo mencionamos cuando revisábamos esto, que siempre hacer las cosas con planificación apuntas a un mejor resultado. Entonces, yo creo que no está peleado la planeación y tiene que ver mucho la flexibilidad con la que estamos planeando al día de hoy. Nada está escrito en piedra y hoy menos que nunca. Y yo creo que las planeaciones que se hagan tienen que ser planeaciones donde si nos apuntan y nos dirigen hacia los resultados que estamos buscando, lo podemos seguir. Pero si en el camino nos damos cuenta rápidamente, y otra vez la resiliencia, de que no fue por ahí, pues rápidamente un team back y se replantean las cosas. Ese es el arte, yo creo que de hoy, de planear un poquito sobre la marcha, ir adecuando, calibrando muy bien la orientación hacia los objetivos y estar en un constante replanteamiento de las situaciones, ¿no? Entonces, para mí, quería nada más contribuir con que de pronto surgen estos debates como de planeación contra el cambio y yo creo que la clave fundamental es la flexibilidad que se muestra en este reactivo que también se está analizando, ¿no? Me encanta porque creo que hoy lo vemos, ¿no? En muchas empresas pequeñas, muchas empresas, pues incluso las grandes, tuvieron que cambiar modelos de negocio, no de un día para otro, pero sí de una semana a otra, cuando de pronto les obligaron a cerrar puertas. Y entonces, pues hoy hemos hablado hasta el cansancio del home office, hemos platicado mucho de estos cambios y estos tácticos inmediatos que aplicaron muchos en términos de servicios a domicilio, de cómo si el cliente no viene, ahora yo voy por él. Entonces, esa parte de flexibilidad creo que es la que va a hacer que muchas organizaciones en un mediano plazo pues salgan avantes, ¿no? Ahora, también, Alex, yo creo que, a ver, está bien interesante también, ¿no? Flexibles ante cualquier situación, incluida la estrategia. Y creo que una cosa es tomar medidas inmediatas y tener la flexibilidad, la rapidez
el involucramiento, escuchar la opinión de otros para poder tomar medidas inmediatas. Pero acá estamos hablando de cambiar la estrategia. Está bien interesante verlo así, porque si no revisamos justamente la estrategia y simplemente se están tomando medidas para mitigar la crisis o para manejar las situaciones más urgentes y más delicadas, sobre todo las de tipo humano, pero no nos sentamos a revisar cuál es la estrategia o la vigencia de la estrategia que teníamos antes de estas crisis, que estamos hablando de hace 2 meses. Muchas organizaciones, sobre todo las superempresas, tienen claramente una estrategia, pero viene la crisis, viene esta sacudida, empieza a tomar algunas decisiones. Es bien importante detenerse a revisar cómo va a cambiar la estrategia. Estoy seguro que las empresas lo van a hacer, pero creo que el comentario es, no nada más revisemos las tácticas, decisiones inmediatas que se estén tomando. Cambiar un modelo de negocio no es sencillo, y de hecho está cambiando tanto allá afuera que vamos a tener que revisar bien cómo queremos terminar, cómo queremos salir del otro lado, ¿no? Entonces, nada más la reflexión acá, creo que la resiliencia es esa flexibilidad de poder adaptarse, de poder cambiar el rumbo, pero es bien importante que en algún momento nos estemos a revisar cómo va a cambiar la estrategia. Ya algunos de nuestros clientes vamos a ver si tu estrategia va a seguir siendo la misma que tenías antes de toda esta crisis, cuidado, ¿no? Porque lo que estás haciendo nada más es manejar la turbulencia en lugar de aprovechar la situación para hacer un cambio de modelo de negocio, que es algo bastante más profundo, ¿no? Tiene otras implicaciones. Sí, totalmente. De pronto lo urgente arrastra lo importante y hay que tener cuidado con eso. Entonces, en medida que pensemos en una estrategia de largo plazo, en una planeación estratégica como la que platicaba Adrián, armar objetivos SMART anuales, etcétera, creo que eso va a contribuir en medida a que los resultados de cualquier organización se den en tiempo y forma, y más en una situación de esta naturaleza que tenemos que asegurar pues, que el resultado se dé rápido. 77% de las organizaciones tienen líderes resilientes. Eso está maravilloso. Y 77% abrazan el aprendizaje continuo y la adaptación al cambio. Pues ahí están. Creo que estos son, los números están muy alineados. Si los vemos, todos andan por los 70 altos, 81. Y pues creo que esto es una clara fotografía de cómo están las organizaciones en términos de resiliencia el día de hoy, cuando menos en cuanto a los tópicos de lo que medimos en materia de cultura organizacional desde Top Companies. Creo que sí nos dice mucho todo esto que hemos venido platicando. Y creo nada más para terminar, Alexa, en esta diapositiva de los números, pues que aquí están estos reactivos para que la gente que nos está escuchando, pues tomando este ejemplo del que yo partía de siendo un poquito resiliente y viéndose un poquito en el espejo, pues analiza estos factores, cómo están. Y yo sé que mucha gente a lo mejor dice, no, pero es que mi jefe depende. No, bueno, puedes analizar desde la parte individual, la parte de tu equipo, la parte de tu área y evidentemente la parte de la organización. Creo que aquí hay varios puntos interesantes de los cuales pueden salir 1,000,000 de prácticas como las que ya comentamos de algunas empresas que pueden hacer una empresa más resiliente. Y totalmente. Y aquí creo que, bueno, nada más cerrando el tema, y creo que es importante que haga yo una acotación sumamente trascendental. De este 1.6 millones de colaboradores, son 243 empresas que hoy están certificadas como empresas top. Entonces, estos números que vemos aquí son promedio, no corresponden a ninguna organización, son los promedios de las 243 empresas que están certificadas, es 1.6 millones de encuestas. Entonces, esto no corresponde a ninguna organización, simplemente es un promedio de diferentes organizaciones de todo tipo, desde empresas de industria, manufactura, retail, automotrices, turismo, etcétera. Hay de todo. Entonces, estos son números promedio. Aquí hay algunos atributos de las organizaciones que que se consideran resilientes como tal, y si se dan cuenta, mucho es de lo que hemos venido platicando ahorita. El primer punto, pues me encanta, objetivos definidos, ¿no? Que es exactamente lo que hemos venido diciendo. Cómo trabajar no solo en la parte táctica, sino cómo armar una estrategia de largo plazo para hacer que lo que hoy estamos definiendo pues sea sosenible en el largo plazo. Tienen capacidad de afrontar cambios repentinos, toma de decisiones tanto rápida, que eso es importantísima, que tengan una reacción veloz y que sea una decisión asertiva. Se reinventan constantemente, son innovadoras, identifican áreas de oportunidad, tienen una planeación y una objetividad completa, son flexibles, viven en un entorno positivo. Tan importante el positivismo ahorita. Juan, Adrián, ¿qué tenemos que comentar al respecto? Mira, Alex, a mí me gustaría reforzar o ahondar un poquito más en la resiliencia como tal, ya que para mí la resiliencia tiene 3 elementos fundamentales. Y creo que si uno de esos 3 elementos falta, no hay resiliencia. Y estos 3 elementos son la aceptación, número 1, el aprendizaje, número 2, y el seguir adelante o darle la vuelta rápido a la situación, número 3. Entonces,
hay gente que acepta, pero que a lo mejor no se lleva ningún aprendizaje y que, pues como dice la canción, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Si también nos quedamos clavados en el error y llorando y lamiendo las heridas, tampoco hay resiliencia, ¿no? Entonces, para mí estos tres conceptos son muy importantes, que es la aceptación, el aprendizaje y el seguir adelante. Y volviendo a un tema un poquito, y perdón, a lo mejor toco algunas sensibilidades, pero sí creo que el tema de idiosincrasia en México en este sentido, creo que los que fuimos educados a no aceptar los errores o a que el equivocarse era malo. Entonces yo creo que hay un tema importante como culturalmente en las empresas hoy para darle un cambio a esa visión del error, de que equivocarse no está mal, sino que equivocarse te acerca y es un paso más para estar más cerca del acierto a grandes enseñanzas de cada una de las equivocaciones que tenemos. Y finalmente, para mí, el reto más importante para el liderazgo hoy en día, que va muy de la mano con el tema que también hemos tocado muchísimo en estos webinars, que es de la mano del empoderamiento hacia la gente, ¿no? Y creo que los líderes que batallan mucho con la parte de empoderar a sus equipos es por esta gran parte del miedo al error, miedo a equivocarse. Hay errores que se pueden cometer y hay errores que no podemos dejar que se cometan porque ponen en riesgo a la misma organización. Entonces, creo que el reto para el líder es saber hasta dónde puede controlar para que tomen ese empoderamiento, deleguen a sus equipos y corran esos riesgos calculados, puedan y permitan que haya una experiencia, un aprendizaje profundo para el desarrollo de la organización y que sea una organización que aprende continuamente. Otro punto de vista, otro ángulo que me gustaría seguir platicando, ¿no? Que es esta diferencia entre un líder resiliente y una organización resiliente, ¿no? Regresando al comentario que nos hacían en el chat, H. León, que decía que el ejemplo arrastra. Creo que vemos organizaciones más maduras y liderazgos más maduros en donde no es un tema de que la cabeza manda en una organización piramidal y el líder tiene que dar el ejemplo y tiene que ser resiliente y tiene que aguantar los golpes y replantear la estrategia y salir adelante. No nada más funciona así. Creo que en una organización más madura, con un liderazgo más maduro, es un liderazgo más de cancha, más cercano, más de trinchera, en que la gente, el líder se acerca, está en contacto con la organización, conoce a la organización. Y Adrián lo decía, son como círculos, ¿no? Empieza por la persona, probablemente es indispensable que el líder muestre esos comportamientos y entonces de alguna manera se contagia en la organización. La organización va creando esta cultura en todos los niveles, en todos los lugares de la organización y eso es lo que hace que la organización sea resiliente. Por ejemplo, uno de los puntos que está acá, ¿no? Dice, toma de decisiones. Si las decisiones se toman desde arriba, sin estar en contacto con la parte de abajo y la gente está organizada, que la decisión lo va a tomar el jefe, el líder, y no creamos comportamientos y hábitos en los que las decisiones se tomen a distintos niveles, en la gente que está a nivel de cancha, la gente que está sintiendo qué es lo que pasa y esas decisiones se permite o se empodera, decía Adrián hace un momento, para que la gente las tome allá, se va creando ese hábito y entonces se convierte en una organización resiliente. Entonces, hay como que distintos niveles, ¿no? De ver esto. A uno es a nivel personal, un liderazgo personal que tenga estas características, un líder resiliente. Y cuando existe ese tipo de liderazgo, es muy probable que la organización se vaya sumando, se vaya contagiando. Pero es casi imposible hacerlo desde el corner office, ¿no? Desde la oficina de la esquina. Hay que hacerlo a nivel de cancha, estar en contacto con todos, mostrar estas cosas, ¿no? El pensamiento crítico, la flexibilidad, el entorno positivo, la cultura de seguridad psicológica en todas partes de la organización. Entonces, ahí es el punto donde digo que esto se contagia y entonces es que se genera esta organización resiliente. Pero sí es importante como bajarlo a nivel de todo mundo, que haya, pues que se permea a través de diferentes mecanismos, a través de una comunicación asertiva y manejar este tipo de reinvenciones, de que todos tengamos esta capacidad de asumir los cambios por los que está pasando la organización. Creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier organización. Ahorita estoy leyendo un mensaje. Gracias aquí a Vicente Román Acosta, que en base a todo lo que acabamos de decir, creo que aporta muy bien lo que comenta. Él le llama error inteligente a través de la gestión del error, que es uno de los componentes más importantes para acercarnos hacia la resiliencia. Entonces ahí hay una herramienta importante, otra vez, ¿no? Como el ejemplo de Google que pusiste, de algunas prácticas que se pueden implementar para fomentar la resiliencia dentro de una organización. Gracias. Me gustaría hacer un paréntesis, ahorita vamos como poquito adelante de la mitad del tiempo que nos ocupa y me gustaría mucho invitar a todos. Ahorita estoy viendo que tenemos más de 150 personas escuchándonos. Me da mucho gusto contar con la participación de todos ustedes. Y por favor, invitarnos a que se comuniquen, levanten la manita,
quien quiera decir cualquier cosa y aquí les abrimos el micrófono, o quien quiera poner un mensaje a través del chat. La verdad es que todos los comentarios son bienvenidos. La idea aquí es enriquecer todo lo poquito que sabemos a través de las experiencias de cada uno de ustedes y de lo que están viviendo desde las organizaciones para poder hacer esto de una forma mucho más enriquecedora. Entonces, adelante, cualquier comentario que tengan siempre será bienvenido y abierto el micrófono y el chat para todos ustedes. No, aquí ya tenemos otro comentario que nos dice, Claudia Vargas nos dice, en la resiliencia podremos observar si realmente existe el trabajo en equipo, es unirse para el bien común en donde se debe contribuir de manera positiva a todos los niveles. El individualismo, falta de cooperación o mantener una posición negativa lleva a la crisis emocional de una organización. Entonces, excelente comentario. Creo que agrupó varios conceptos ahí muy interesantes de qué pasa hacia cuando eres resiliente y te empiezas a mover hacia un lado, como también decía Juan, o hacia cuando la organización no va siendo resiliente y va cerrando puertas y se va de alguna manera acartonando el ambiente, ¿no? Oigan, una pregunta retórica o para escuchar la opinión de ustedes, también abrir un poco la discusión. ¿Y si una organización no es resiliente o no era resiliente, no tenía este tipo de comportamientos, de alguna manera no ha hecho la tarea, no ha construido eso a través del tiempo, al menos no de una manera muy consciente, muy proactiva, y de repente viene esta crisis que pues ya está perdida, digamos, o sea, la resiliencia puede surgir aunque no hubiera existido esta cultura anteriormente, puede surgir en este tipo de momentos, o se tiene que construir de antes y si no, no funciona. ¿Qué opinas? Me parece súper interesante lo que estás diciendo, Juan, y creo que en mi particular punto de vista hemos hablado mucho de las oportunidades que se generan en las crisis y para mí esta es una oportunidad de oro para los líderes, ¿no? Para realmente tomarse unos minutos a ser resiliente cuando empiecen a escuchar estos temas y hacer este examen o esta autoconciencia de voltearse a ver y ver qué es lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en su organización o él mismo como líder ha dejado de hacer, y creo que es una excelente oportunidad para, ahorita también nos decían por ahí, el ejemplo arrastra, ¿no? Y creo que abrir esa puerta para decir, oigan, me pude haber equivocado en el pasado, o pude haber faltado en este sentido, es momento de retomar, es momento de enderezar el rumbo, es momento de subir a todos, de subir nuevamente a todos al mismo barco. Entonces, para mí sería una oportunidad de oro de dar este frentazo de autoconciencia, de autoconocimiento del líder o de la organización y dar un golpe de timón. Entonces, para mí, yo lo veo así y para mí es una de las grandes oportunidades de oro que tanto hemos hablado de que se generan ante una crisis. ¿Sabes qué? Retomando lo que decías, Adrián, de este miedo que tenemos en México a equivocarnos, yo sí estoy seguro que no existe un Bill Gates ni un Steve Jobs que no se haya equivocado. Al contrario, yo creo que a través de los errores precisamente fueron sus más grandes aprendizajes a lo largo de su historia y esto los llevó a estar en donde están ahorita, ¿no? Cuando Amazon empezó, pues nadie creía en ellos. Ayer estaba viendo el valor de Amazon nada más ante esta situación que ahorita todo el mundo estamos metidos en el e-commerce, ha crecido de tal forma que ya equivale al 94% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, es una locura, la verdad, el cómo se ha venido, cómo ha venido creciendo y cómo ha venido cambiando todo. En medida que podamos tener una buena planeación y en medida que estemos abiertos a abrazar el cambio, creo que eso nos va a dar mucho. Y todos los grandes líderes, la verdad es que se humanizan desde el momento en que reconocen, pues sí, me equivoqué, no hice lo que tuve que haber hecho y creo que es momento de empezar a hacer. Entonces, y esta es una oportunidad, como bien dices, totalmente de oro, ¿no? Vicente Román aquí apuntala, la adaptabilidad, considero, es la mamá de la resiliencia. Me encanta escuchar que hay muchos comentarios que empiezan a mencionar algunas palabras como la adaptabilidad, un factor fundamental en la resiliencia. Entonces, no sé si te parece, pero creo que en las diapositivas que sigue viene un poco más de los elementos ya de líder, como hablábamos, también Juan mencionaba las organizaciones, pero también los líderes resilientes, ¿no? Aquí me brinqué un comentario de José Luis GG. El error por sí solo no está mal, forma parte de un indicador y se tiene que evaluar en equipo para determinar qué lo generó y determinar si es mejora, pero también saber qué puede ser actitud. Ambos nos ayudan a fortalecer en nuestro capital humano. Hay errores humanos, la mayoría sí son involuntarios y habrá que revisar procesos, creo yo. Ya tenemos más comentarios. Alan Delgado, los errores son parte de lo que nos hace humanos, ya que gracias a ello podemos aprender y adaptarnos en base a las consecuencias que nos trae dichos errores cometidos. Fíjate, me gusta mucho esto, ¿no? La parte de cómo ser más humanos. Mauricio Barragán, gracias Mauricio por el comentario. Justamente la adaptabilidad, pero sobre todo el análisis de cada situación
es lo que nos hace sobresalir para poder salir fortalecidos de dicha situación. De acuerdo. Guillermo Macías, la resiliencia ha estado en todos nosotros desde mucho antes que se pusiera de moda el concepto, ¿cierto? En la adolescencia, un amor fallido que nos rompió el corazón nos mostró lo resilientes que podemos ser en distintas etapas de la vida, la muerte de un ser querido. En el ámbito empresarial creo que lo importante es empatar la resiliencia de los colaboradores. Buena reflexión, Memo, gracias. Me gusta mucho. Vamos, si nos vamos a la parte de los atributos, mira, esta me gusta mucho, las dos claves para los líderes, autoobservación y observación a los demás. Si me permites, Alex, aquí retomo la parte que decía hace un momento yo de los planes, ¿no? Y de que a veces pensamos que ante una crisis no es momento de planear. Y a mí me gustaría dejarle a la gente que nos escucha, recopilé 5 puntos importantes de lo que para mí es un buen plan de liderazgo, que en estos momentos para mí es crítico, ¿no? Y que la gente puede estarse pensando, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hacemos? Cuando el futuro es incierto, como lo es ahora, un buen plan de liderazgo creo que es vital y fundamental. Y para mí, el primer punto tiene que ver con en revisar tu pasado. Y ahorita con el comentario que nos hicieron favor de poner, efectivamente tienes que revisar tu pasado no solo en la parte personal, sino en todas estas situaciones que te han hecho resiliente ante la vida, como mencionaron por ahí, la pérdida de un ser querido, etcétera. Y esos golpes que también se mencionaban son los que nos han ido formando de alguna manera para ser más resilientes. Entonces, echarle una revisadita a tu pasado en términos personales, en términos profesionales también. ¿Qué crisis has tenido que enfrentar en el pasado? ¿O qué crisis te tocó ver que otro líder enfrentaba? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Otra vez volviendo a la resiliencia, revisando tu pasado, ¿no? Entonces, para mí este es el primer punto. El segundo, creo que un líder siempre tiene que estar preparado para las contingencias. Hay contingencias como esta que se sale de todas proporciones y que por supuesto que nos rebasó creo que a todos, pero creo que al líder, los mejores líderes siempre brillan ante la crisis, ¿no? Reviven cuando las cosas se complican. No tienen todas las respuestas, pero cuentan con el apoyo y confianza de su equipo. Eso es indudable. Y entonces, si hoy tu equipo no está muy bien comprometido o algo, pues es momento también de pensar qué faltó o qué falló, ¿no? En el pasado. Y creo que un líder que no se deja sorprender por la crisis desarrolla una capacidad de liderar con autenticidad y con esta flexibilidad tan necesaria de la que hemos hablado. Entonces, para mí es el punto número 2, siempre estar preparado para las contingencias. El punto número 3 es conocer a tu equipo y potencializa sus fortalezas. Siempre hablamos con los líderes y los líderes nos mencionan que les hace falta tiempo para conocer mejor a sus equipos, que les hace falta tiempo para conectar emocionalmente con su gente, que no tienen el tiempo para conocer a profundidad las fortalezas de sus equipos. Entonces, este es un excelente momento para poder acercarnos y con toda humildad poder tener ese acercamiento y recargar nuestras fortalezas de todo nuestro equipo para salir adelante. Hablamos mucho del cuarto punto, para mí es total disposición y capacidad para ser flexible. Entonces hoy tenemos que simplificar, eliminar redundancias e ineficiencias. No podemos apegarnos mucho a lo mejor si tenemos procesos muy burocráticos. Hoy es momento de abrirle la puerta a la flexibilidad. Y como quinto punto, movernos siempre hacia adelante, ¿no? Que esa es otra característica de la resiliencia y que yo creo que es un quinto punto que en este buen plan de liderazgo, que es muévete siempre hacia adelante y con seguridad, sin miedo a cambiar de dirección, como lo mencioné hace un momento. Y si vemos las decisiones que tomamos no son las más adecuadas y nos volvieron a cambiar el escenario, no importa volver a cambiar, pero siempre hacia adelante y con seguridad. Esos son para mí los 5 puntos que me di a la tarea de recopilar y que quería compartir con la gente que nos escucha el día de hoy. Muchas gracias, Adrián. La verdad es que queda de reflexión estos 5 puntos. Antes de empezar con la siguiente diapositiva, que son los atributos de la persona, y justo ese Mujica nos comparte. Buenas tardes. Algo importante es considerar para el plan de continuidad, identificar las características de las personas resilientes. Y pone 3 bullets que se me hacen interesantes. Pueden identificar las causas de las dificultades, permitiéndoles evitarlas en un futuro. Pueden controlar sus emociones ante situaciones adversas y son capaces de mantener la cordura. Y 3, saben controlar sus impulsos y su conducta en situaciones de alta presión. Sí, totalmente, ¿no? Celeste Bernal. Celeste, qué gusto saludarte. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto el concepto de resiliencia es referente a una generación? Y desde la perspectiva empresarial, ¿habrá alguna que sea muy resistente a ser resiliente? Yo creo que seguramente sí, pero ante esta circunstancia tuvo que haber cambiado. No sé qué opinan ustedes, Juan Adrián. Yo no creo que sea una cuestión generacional, mi opinión personal, ¿no? O sea, yo creo que la resiliencia, como alguien ya decía ahí, la traemos dentro de la genética humana, ¿no? En distintas etapas de la humanidad ha habido retos tremendos, ¿no? De las grandes guerras, plagas, acontecimientos de la naturaleza. Entonces yo no siento que las generaciones anteriores, vamos a decir, si estamos hablando de los
boomers o los Gen Xers sean más resilientes que los millennials o viceversa. No lo creo. Las últimas generaciones, ¿no? Los millennials y los centennials y todo esto, sabemos que tienen una enorme flexibilidad. Una enorme flexibilidad es una de las características que tienen, una capacidad de adaptarse en cuanto a velocidad, pero resiliencia en el sentido más amplio, pensando en la perseverancia, en la capacidad de absorber el sacrificio y salir adelante. Bueno, uno se pone a platicar con generaciones mayores y a ellos les tocaron otro tipo de retos, ¿no? Pero no, yo no me atrevería a decir que una generación es más resiliente que otra. Creo que tienen algunas variantes internas, vamos a decir. Como decía Adrián, yo creo que esto es algo que ya se trae, ¿no? Y algunos de los comentarios que ponían. Y este tipo de crisis lo que hace es que aflora. A lo mejor aflora de una manera distinta dependiendo de qué generación eres, pero yo me atrevería a decir que la resiliencia la traemos todos latente. Oye, aquí hay un comentario interesante que gracias a Tsiri Cortés Torres, porque habla de templanza. Y el comentario dice así: creo que esa templanza de la que se habla es la habilidad que más trabajo me ha costado en mi trayectoria profesional. Entonces, felicidades, porque bueno, ahí nos está demostrando que está haciendo un trabajo, que tiene bien detectado por dónde anda y que está trabajando sobre eso. Pues ese es un gran paso para este tema de la resiliencia. Hablamos mucho del autoconocimiento, de la conciencia que podemos tener, en el impacto que tenemos no solo en nosotros, sino en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, pues a seguir trabajando, Tsiri, gracias por tu comentario. Me voy con los siguientes comentarios. Muchas gracias por la participación de todos, súper activo el día de hoy, me encanta. Marina Rojas, en algunos casos es más un tema de entender que tal vez caminábamos por el lugar correcto, pero estábamos por debajo de lo que se requiere. Ahora en muchos sectores nos toca revisar protocolos, reforzar y, como dicen, reajustar velas para regresar con mayor fuerza. Completamente de acuerdo. Gaby Mejía, la resiliencia es parte de la comprensión de nuestra historia personal, laboral, corporativa, comunitaria, como país, de tal forma que entendiéndola y teniéndola presente de forma constructiva, podamos reacomodar el camino para las acciones futuras. H. León, el reconocer el liderazgo en los diferentes colaboradores es de gran importancia para lograr la resiliencia, y ahí el enriquecimiento grupal, trabajo en equipo básico. M.A. Cortés, hacer una sinergia con el equipo y aprovechar las circunstancias para realizar nuevas estrategias para el cambio y siempre llevar una dirección bien establecida. Completamente de acuerdo. Guillermo Macías, respecto a lo que mencionó Adrián, el líder siempre tiene que ir para adelante. Considero que el líder también debe dar pasos a un lado e incluso hacia atrás para lograr sus objetivos, pero siempre sabiendo perfectamente el motivo de sus movimientos. Eso se utiliza mucho en política. Yo creo que hay un punto ahí interesante. El ver hacia adelante siempre es, mientras el líder no deje de moverse, creo que la idea estamos de acuerdo en que hay momentos para retraerse, hay momentos para moverse hacia un lado, pero siempre no dejar de moverse, ¿no? Yo creo que el líder en una situación de crisis tiene que saber cuándo tiene que ir adelante y jalar a los demás, y en qué momento tiene que ir para atrás y empoderar a los demás. Es decir, creo que mucho de lo que hemos estado hablando de esa flexibilidad, uno no tiene todas las respuestas, y una cosa muy sabia que aumenta esa cultura de confianza y de escuchar a todos, puede ser, como uno no es experto en todo, de hecho dar un paso atrás, ¿no? Es decir, a ver, este tema es un tema en que el Alex es el experto, entonces yo como líder me hago para atrás para que él lidere a la organización en esta parte. Es un liderazgo compartido y en muchas ocasiones sí es de hacerse un lado, hacerse para atrás. Creo que al final el líder sí tiene la última responsabilidad de estar viendo porque la organización salga adelante en mediano plazo, ¿no? Pero muchas veces ese poder empoderar significa hacerse un pasito para atrás. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que a la hora que se va avanzando dentro de una estrategia, los tácticos no necesariamente son hacia adelante. Pues si yo tengo un muro aquí, pues igual es más fácil rodearlo o brincarlo. Se hacen análisis conforme, pero muchos de lo que decía Adrián, creo, esta capacidad que tenemos de andarnos moviendo de un lado a otro, y más ahorita que de una semana a otra nos puede cambiar el escenario completamente. Para cerrar el tema de si adelante, atrás, a un lado, al otro, el líder, creo que el líder siempre está presente, saber muy bien cuándo se sube, cuándo se baja, cuándo va un poco atrás, cuándo jala las correas, pero creo que siempre desde una arista de inspiración, ¿no? O sea, el líder nunca puede perder esa dosis para inspirar a toda la gente que tiene bajo su mando o en su organización. Es como la chispa que tiene que mantener, aún en los momentos más difíciles, siempre viva esa llama, ¿no? Y eso es lo que creo que mueve y motiva a la gente. No, fíjate que vamos bien. Ahorita no perder de vista la meta, HLO, totalmente, ¿no? Siempre hay que estar viendo hacia dónde vamos. Ahorita estaba revisando, parece que ya medio nos pusimos casi al día con los comentarios. Marina Rojas, es entender que hay diferencia
diferencia entre hacia dónde vamos y los pasos que damos. Es decir, vamos hacia adelante, hacia nuestro objetivo, pero los pasos que damos, la estrategia se va adaptando. Completamente de acuerdo. Yo sí creo que los objetivos deben estar muy bien definidos desde un inicio y la estrategia se va adecuando. Aunque en una situación de esta naturaleza no estoy seguro. Yo creo que también de pronto se vale mover objetivos. No sé qué opina Juan, Adrián. Sí, o sea, me atrevo a diferir. O sea, yo siento que los objetivos sí pueden cambiar. El propósito no cambia. La visión, pues hasta a lo mejor de repente la visión puede cambiar un poquitito. Sobre todo porque está cambiando todo el medio ambiente, ¿no? En el que te desenvuelves y tu consumidor, que debe ser el centro de la estrategia, tu cliente, también cambia. Yo creo que los objetivos, yo sí, de hecho está peligroso ahorita. Imagínense, empezamos el 2020 con un montón de objetivos bien interesantes, bien bonitos, nuestro plan 2020 y todo. Esos objetivos ahorita ya no sirven para nada. O sea, yo sí creo que se vale cambiar los objetivos, las metas. Hay que replantearlas y obviamente hay que replantear la estrategia. Entre más a largo plazo nos vamos con la misión, la visión, pues eso debería cambiar menos. Pero cuando yo pienso en objetivos, pienso en cuáles son los deliverables, los KPIs, las metas que tenía para entregar este año. Hay que tener la flexibilidad para revisar eso. Y creo que tiene mucho que ver este tema con los atributos de la persona resiliente, ¿no? En estos momentos es importante la capacidad que tenemos de observar lo que está pasando, de observar a los demás y de observarnos a nosotros mismos, ¿no? Conciencia del impacto que puedo tener en los demás y que los demás como equipo pueden tener en mí. Entonces, elementos como la escucha y la empatía, pues hoy más que nunca debemos de mejorar la comunicación. Ya hablamos mucho en el webinar pasado de algunos elementos básicos de comunicación, pero bueno, ahorita más que nunca hay que estar en una retroalimentación continua con nuestros equipos, escuchar qué es lo que necesitan y no perder ese hilo de comunicación. Si es necesario una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana, eso cada equipo lo decide según sus necesidades, ¿no? Y en tema de los objetivos, creo que mucho tiene que ver con clarificar las expectativas. Efectivamente, hoy alguien puede estar trabajando con los objetivos con los que inició el año y ya no tienen mucho que ver, ¿no? Con la realidad que estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de dar claridad en qué es lo que se espera de cada una de las personas en estos momentos, ¿no? A corto plazo, rápido. ¿Qué es lo que se espera en esta semana? ¿Qué es lo que se espera en un mes, 2 meses, 3 meses? Cuando pase esta crisis y volvamos a nuestra nueva realidad, habrá que replantearse los objetivos. Y finalmente, como otros atributos que creo que son fundamentales, todo el tema de confianza y respeto, ¿no? Hay que apuntalar muy bien esos elementos dentro de los equipos para generar una buena comunicación y para que verdaderamente la retroalimentación fluya de una manera constructiva. Totalmente de acuerdo. Me voy con los últimos, ¿están de acuerdo? Voy con los últimos 2 comentarios ya para cerrar la sesión del día de hoy. Valencia, lo que vivimos en este momento sale de toda proporción, ¿de acuerdo? Sin embargo, el mantenerse unido y con actitud proactiva nos ayuda para adaptarlos, por supuesto. Brenda Roth, el líder que empodera a su equipo y los apoya a pesar de los errores, no da un paso hacia atrás a un lado. Al contrario, ayuda a que su equipo dé un paso adelante, poniéndose detrás de ellos para que no vayan a caer. Señores, gracias por acompañarnos. Mis últimos 2 mensajes. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. El día de hoy, en cualquiera de estas 3 redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, nuestra presidenta Leila Chartuni va a publicar una reflexión en torno al tema de hoy, que es resiliencia, y al tema que continuará el próximo jueves 30 a las 5 de la tarde. Ahí le estaremos mandando a nuestras redes sociales, como siempre, la liga para que nos hagan favor de conectarse con nosotros. Pues nada más agradecerles una vez más que hayan estado aquí con nosotros y nos vemos el próximo... Para despedirnos, Pues, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en el próximo webinar. Ibas a decir algo acá más, Alex, perdón. Jasso, el restaurante Jasso está haciendo entregas directamente a hospitales para todos los médicos que están en los frentes de batallas, y esto lo hacen a través de donativos. Los donativos, creo que cada menú tiene un costo de 170 pesos, algo así. Con una llamada a los datos o un correo aquí a los datos que aparecen en pantalla, se pueden poner en contacto con ellos para ver de qué manera entre todos podemos contribuir para que los doctores que esperemos no necesitar por lo menos en el corto plazo, tengan una alimentación balanceada y tengan las energías necesarias para atender a toda la gente que así lo requiera. Entonces, sin más, dejo el micrófono a Adrián y muchas gracias, señores. Adrián. No, pues me encantó este foro, esta conversación del día de hoy. Creo que da para muchísimo más y me encantó ver estos elementos que fue soltando la audiencia. Vemos la relevancia de la resiliencia, que ya mucha gente nos llevamos, creo que muy buenos consejos, hay muy buenas prácticas sobre la mesa, hay muchos consejos. Entonces yo creo que fue súper enriquecedor y bueno, pues ojalá y podamos hacer algo todavía más enriquecedor el próximo jueves. Gracias a todos y los esperamos el jueves puntuales a las 5 de la tarde.